Bueno, mi nombre es Jerónimo Rodríguez. Bueno, el mío es Pierre Mancera. Había escuchado hablar del Teatro Quimera varias veces. Conozco a varios compañeros que hacen parte del grupo. Pues vine con la escuela de espectadores, me enteré básicamente por ellos. Y digamos, yo ya conocía el Teatro Quimera, ya había venido una vez por una función de, no recuerdo muy bien el nombre ya, pero eso fue hace más o menos un mes. Y digamos, vine también por la escuela de espectadores, pero también quería venir desde hace tiempo, hasta ahora específicamente. Pues sabemos todos de la difícil coyuntura en la que estamos actualmente y cómo le pega sobre todo al sector de la cultura, sobre todo pues en espectáculos que son presenciales. Entonces pues sí necesitamos pues de la ayuda de todos los espectadores también para que vengan a los espectáculos y a ver teatro. Entonces, lleguen. Mi nombre es Jorge Prada, soy director del Teatro Quimera. Equipo grandísimo aquí de creadores, gente muy importante que aporta desde la música, desde el teatro mismo, de las artes plásticas, desde la escritura. Entonces tenemos un equipo muy interesante. Mi nombre es Ricardo Pardo. Yo soy David Prada. Nosotros tenemos un laboratorio en Quimera de artes plásticas que decidimos entrar directamente a participar con la obra de Aquiles o el guerrillero. La propuesta nace de un actor que trajo una maleta. Entonces nos pusimos de acuerdo con Alejandra, David y yo a conseguir maletas. David las consiguió, unas maletas viejas. Sí. El problema era la restaurada. Entonces, Básicamente, pues lo que hicimos fue colectivamente hacer una búsqueda de cómo hacer un avión, porque la propuesta entonces nació de somos pasajeros, todos los actores en escena son pasajeros. Entonces, ¿cómo se crea ese mundo sin caer en la literalidad de las formas, etcétera? Entonces, ¿qué caracteriza un avión? Los pasajeros, las maletas. pero el cuento de las maletas era como extemporáneas, ¿no? Como sacarlas del tiempo y de un contexto totalmente distinto. Entonces decidimos con David, los dos, comenzar a trabajar en cómo meterle colores según lo que teníamos nosotros de nuestra paleta de colores para la obra. También ¿Sí? tuvimos en cuenta mucho, precisamente porque se habla de una comuna, en muchas de las escenas se habla de la comuna, entonces, ¿cómo le damos vida a esa comuna a partir de las maletas? Es como eso, ¿qué traes para aportar? Tienen conocimientos ahí también de performance, de un montón de cosas que es como que todo suma. No hay nada que ha llegado como a decir, uy, no, eso no. ¿Entiendes? Entonces, como que es una sumatoria siempre de cosas y esta obra nos aportó eso, una sumatoria de experiencia. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sandra Cortés. Completamente calvo. La interpretación que yo hago de los personajes es el de María José, la hija de Carlos Pizarro, y una de las muertes que ellos le dan un rasgo, son 3 muertes, el rasgo que le dan a mi personaje es el de la muerte sublime. Pues este tema de como la muerte y el asesinato de los líderes sociales nos toca a todos, ¿cierto? Como país. Entonces digamos que para mí interpretar este personaje de la muerte, digamos como lo interpreté fue un poco desde es un poco ambiguo, ¿no? Como que uno dice, pero ¿de dónde cojo referentes para interpretar la muerte? Entonces busqué como desde esa parte de la liberación, ¿no? También como pues con un sentido de sanar ahí esa reticencia que tenemos hacia la muerte, ¿no? Como que no sabemos llegar a ese momento, somos una sociedad que no sabe cómo llegar a la muerte, que no sabe hablar de la muerte. ¿Qué traes para mí? Nada, no traigo nada, excepto la rebeldía. Soy consciente que invertí las reglas del juego.
Quise ser Quijote y Sancho al mismo tiempo. Fui caballero andante derrotado y gobernador sin ínsula. En Aquiles o El guerrillero debo interpretar a Carlos Pizarro León Gómez. Francamente, no se trata de molestar a nadie. A nadie. Es tan sencillo, somos pasajeros, pasajeros. Hola Dorian, bienvenido a Haciendo Banda. Gracias. Qué lindo eso. Eso fue parte de la obra de Quimera, ¿verdad? Sí, ese fue uno de los temas que se usó como pretexto para uno de los poemas de Neruda que se usó para hablar de lo que hablaba la obra, para decir un poco el sentimiento de los pasajeros que somos en esta vida. Entonces, con los actores y la dirección se escogieron esos poemas para musicalizarlos y llevarlos al coro de los actores, porque expresaban de alguna manera lo que se quería insinuar con los textos de Aquiles. ¿Cómo fue tu participación musical en la obra Aquiles o El guerrillero? Sí, bueno, yo ya había trabajado en varias obras con el maestro Prada y con algunos de los actores del teatro, y decidimos trabajar en este proyecto. Para ello, pues, se recogió el texto de Aquiles o El guerrillero y se hizo una versión para la cual montamos un diseño sonoro y montamos unas canciones. Entonces, más que toda esa negociación se hace en colectivo. Se está construyendo ensayo tras ensayo con los actores, construyendo las canciones, buscando cómo hacer las melodías y las armonías y cómo hacer los paisajes sonoros, los efectos o todo lo que haya que hacer para que las escenas tengan como un carácter específico. ¿Cuánto tiempo te llevó componer la música para la obra del teatro? Esto se hizo en 2020, se iba a estrenar en Canal Capital. Tuvimos como, por cosas de la pandemia, casi que 2 meses para hacer todo el trabajo. Y como te digo, es un trabajo en el teatro siempre en constante comunicación. Actores, dirección, el equipo técnico, buscando la forma de que las cosas se realicen. Entonces sí, claro, yo me sentaba a hacer un poco a las ideas de las canciones, pero era entre todos que las cantábamos, que hacíamos como las versiones finales que se ven en la obra. Bueno, en esta obra asumo los personajes, entre comillas, de los malos. Entonces tengo un personaje que se llama el Acallador, que representa un poco este agente del F2 que en el hecho real mató al asesino en el avión, pero también representa un poco como este estado opresor, ¿no? Como este aspecto que siempre quiere acallar las voces. También hago un personaje que se llama el Fascinador de niños. Es una especie de narco mago que convence al asesino para que vaya y ejecute el acto de matar a Pizarro. Hago otro personaje, este no es tan malo, que es el padre de Carlos Pizarro, que se llama Juan Antonio Pizarro, un almirante. Y en él se ve de alguna manera representado el ideal de policía, de orden, ¿sí? De militar, de la militancia ideal. Reconocimiento de esa memoria olvidada, ¿cierto? Que de alguna manera uno la sabe, pero la olvida. Esto es un poco una detención de recordar estas cosas, de reconocer de nuevo es como esta historia. Cuando nosotros asumimos este tema era como una consecuencia, como un empalme directo con La tempestad de William Shakespeare, cuando trabajamos el tema de la reconciliación.
y otros temas que hemos trabajado que ya son como los problemas del país, ¿no? Problemas graves como la desaparición forzada, los falsos positivos, el narcoterrorismo, todos esos temas han pasado por nuestras obras. ¡Noticia! ¿Pero a quién? ¿A quién? A su comandante Papito, que le dispararon ahí en un avión. Pero no puede ser. Si en los aviones no se pueden subir armas. Yo sí le dije que eso iba a pasar, que no lo iban a dejar llegar a la presidencia, que iba a ser como ha sido con todos ellos, como ha sido y seguirá siendo en este país de mierda. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué camino vamos a agarrar? Y esta vez nos encontramos con este asunto, el libro de Carlos Fuentes estudió 22 años, duró estudiando la biografía de Carlos Pizarro. Y entonces escribió esta novela que la publicaron póstumamente, que se llama Aquiles o el guerrillero y el asesino. Entonces cuando nos topamos con esa novela, yo sentí como la necesidad de hacer una obra sobre ese tema y se lo propuse al grupo. La idea es como mantener a partir de nuestras obras la memoria viva, la historia y de alguna manera desde el escenario, desde las poéticas, hablar de nuestras realidades, de nuestras duras realidades, pero desde la poesía, que es lo más importante. Entonces, por ejemplo, aquí la obra plantea todas unas metáforas con la realidad, ¿no? No es un documento histórico, no es una crónica, no es una noticia periodística, sino es desde el teatro. Y entonces aquí nos encontramos con lo de Fuentes, que era el planteamiento que él hace, que es muy inteligente, que es el símil con la tragedia griega. Entonces cuando tú miras la obra te parece que estás viendo una tragedia griega. Y entonces digamos que tenemos esa conexión con la tragedia griega. Casi con los actores se vuelven como corifeos hablando con un coro. Y ese coro son las Moiras, que son las diosas del destino, las que determinan nuestro camino. Y esas Moiras entonces intervienen mucho con los dos personajes protagonista y antagonista, Carlos y el asesino. ¿Quién eres ahora? Soy tan solo un hombre que quiso ir construyendo poco a poco la estatura humana y política para mirar cara a cara a su pueblo y conducirlo. ¿Quién serás? Un archivo entre miras. ¿Qué traes para mí? ¡Nada! ¡Nada! ¡No traigo nada! Excepto la rebeldía. Venimos de un proceso de paz en el cual mucha gente se opuso y otros desertaron, y uno se preguntaría, bueno, ¿por qué las guerrillas actuales latinoamericanas, colombianas, etcétera, no quieren hacer procesos de paz, firmar? Llevamos más o menos, me disculpo, no sé si son 9 u 11 procesos de paz en Colombia. 11. El que le tocó a Carlos Pizarro León Gómez fue uno de ellos con el M-19, pero en todos ellos lo que ha primado ha sido evidentemente el magnicidio sistemático de todos estos personajes cuando se incorporan a la vida, entre comillas, política. Ha muerto el padre, ha muerto el hijo, Ha muerto el Quijote, ha muerto el Sancho. pero por sobre todo ha muerto el hombre, el ser imperfecto que ideó sueños de paz. Entonces ese diálogo que ellos sostienen es como para ir previendo, visualizando más o menos cuál es el final de ellos, el final trágico. Como lo de Carlos, su aventura, su rebeldía lo llevó a la acción y la acción lo llevó a la muerte. Sí, entonces digamos que eso fue lo interesante. Y la obra plantea eso, un hombre, y yo creo que es el tema de la obra, un hombre que soñó la paz, pero fue asesinado, ¿no? Sigo pidiendo a Dios y rogando, porque me duele la muerte de cada ciudadano, me duele la muerte de cada militar, me duele la muerte de cada guerrillero, me duele la muerte de mis hijos, pero me duele mucho más el dolor que ellos hayan podido causar a otras madres. La idea que surgió aquí, que era el concepto del vuelo, que es volar, ¿sí? Volar también es morirse.
Como ahora la gente que se muere le dicen buen viaje, ¿no? Como si fuera un largo viaje. Pero eso es una metáfora. Y lo mismo, por ejemplo, en todo el caso de los ancianos, que para nosotros son unos viejos sin tiempo. La Amnistía Internacional lanza un SOS por las recientes muertes de líderes sociales. Eso. ¿Qué tanto? Esos serán hasta líos de faldas que tienen esos cafres. Son unos vándalos, Que son como las personas de la vida cotidiana, cómo ven las noticias, cómo las evalúan, cómo ven el futuro. Cualquier acontecimiento uno le escucha a la gente un montón de comentarios. Entonces, esos son un poquito... Y ellos están como también cambiando de posición. A veces son muy radicales, ¿no? A veces en un momento les duele la muerte de Pizarro, pero en otro momento hablan de... Y así es la gente a veces de incoherente, digámoslo así, ¿no? Tengo el alma en un hilo. Un enjambre de señales enturbia el cielo y un presagio se sienta en mi pecho. Algo se trama con rabia, pero nadie allá abajo lo percibe. Todos ignorantes entre sus muros viven el sueño en su eterna primavera. Nosotros necesitamos hablar de nosotros mismos, ¿no? Entonces, desde el arte hablar de nosotros mismos. Nosotros podríamos estar montando un montón de autores, Tirso de Molina, Shakespeare, Molière, pero si eso no nos ayuda a contarnos, ¿para qué? Se vuelve un ejercicio de interpretación, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, si tocamos un tema del poder, tenemos que hablar del poder acá, de la lucha del poder en Colombia. No de una manera directa, sino también metafórica. Entonces nos toca jugar un poquito a eso, ¿no? A la metáfora. A la metáfora. Entonces, ¿cómo sería hablar de poder hoy cuando vemos que el poder está lleno de corrupción? ¿Cómo lo hablaríamos? O hablar del amor en estos tiempos, o hablar de la vida, ¿no? Por ejemplo, con todo este encierro a mí se me vinieron muchos pensamientos como sentimentales, casi como diría, hay que montar mucho romanticismo, hay que volver a hablar de la vida, amar al otro, como plantear todos esos temas. Entonces yo digo, qué bello, ¿no? Ayer cuando vi una multitud de niños, tuve la certeza de tener que transformar todas las mañanas, donde la risa se torne contagio, donde todos podamos volver a ser un poco niños, pero sin lágrimas en la memoria, sin hambre por recuerdo. Sobre todo, poder derrotar el hambre y la miseria, que con eso ya vendrán las sonrisas. El episodio que no quisimos tocar fue el del Palacio de Justicia, porque me pareció muy contradictorio, un acontecimiento muy contradictorio que no se ha esclarecido. Entonces a la gente le venden la noticia que ahí estuvo Pablo Escobar, que estuvo en narcotráfico, y uno dice, ¿pero de dónde? Entonces tocaría hacer una investigación muy densa para llegar a encontrar elementos importantes. Por ejemplo, aquí estuvimos con Oti Patiño, que él fue testigo del asesinato, él estuvo en el avión y él nos hizo carcajear mucho, porque la historia del M-19 es una historia contradictoria, como unos locos visionarios ahí, ¿cierto? Por ejemplo, robarse 5.000 armas cuando no eran más de 100 piscos. Pero hacían cosas también. ¿Cómo? El momento de la espada, todo eso, sí, que aquí los personajes lo ironizan, pero son los personajes, no nosotros, son los personajes. Los personajes lo ven como un absurdo. Pero yo recuerdo, por ejemplo, las noticias de que ellos, muy robinhoodescas, que robaban leche para repartir a la gente, y digo, pues ahí no se le está haciendo daño a nadie, ¿no? ¿Sí? Entonces digamos que es una historia muy interesante, pero a nosotros no nos interesa ser cronistas, sino desde la poesía, del teatro, ponernos a pensar en el problema de la paz. Es decir, ¿nos cabe la paz en la cabeza? Era la universalidad del conocimiento hasta que llegaron los profesores. Es un compromiso de todo y que todas las actividades que uno tiene que desarrollar tienen que ir encaminadas al colectivo. Hermanos, hay que ponerse en la onda de transformar el país, de cambiarlo. ¿Sí oíste, mija? Sí, muy bueno. Ese sí
sí es chistoso, mira. La universidad perdió la universalidad cuando llegaron los profesores. ¿Y es que no te resta? ¿Qué? ¿Lo del colectivo? Sí. Otro influenciado por la bestia comunista. Es la bestia comunista que nos acecha. Dele con la bestia esa ahora, ¿eh? ¿Qué cosa, Yo la otra vez leía un artículo sobre eso de que al pueblo colombiano no le cabe en el imaginario el concepto de la paz, porque todo el tiempo ha estado en guerra. Es como que a uno todos los días le ha tocado tomar caldo de hueso y luego le hacen un plato especial y todo eso, uno lo siente raro, hasta le va a caer mal. Lo mismo pasa con la historia, ¿sí? De que la gente está acostumbrada a la guerra. La gente odia al otro. Es una cosa, lo que dice ahí, una cosa de odios, de rencores, ¿no? Es un país que está lleno de odios. Entonces, digamos que mientras esto exista, vamos a estar matándonos. Estamos felices de que estemos en vivo, ¿sí? Que haya espectadores, estamos felices. Y estamos tratando de abrir, va a haber talleres, laboratorios, que todo sea una fiesta. Pues invitarlos, tenemos una sede muy bonita, situada a 4 cuadras de la Caracas, a 6 cuadras de la Avenida Chile. Entonces, decirles a todos que aquí es un espacio de diversión, pero a la vez de reflexión sobre la vida misma, sobre nosotros. El teatro es un homenaje a la vida. Entonces, de alguna manera, nosotros todos los días le estamos haciendo homenaje a la vida, para que la vida continúe y el teatro continúe.